Ana María Ayúa es escritora, cuentista, licenciada en letras. Fue distinguida con una beca Guggenheim en artes. Parte de su obra fue traducida a 15 idiomas y fue llevada al cine. Es autora, entre otros libros, de El libro de los recuerdos, La muerte como efecto secundario, Temporada de fantasmas, Contra el tiempo, Todos los universos posibles. Y su último libro, con el que llega hoy a Biblioteca IP, es Sirena de Río. Qué alegría recibirte, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, una alegría para mí. Bueno, en este caso es un libro que tiene 3 partes, un libro de cuentos que tiene 3 partes, el último más cercano, uno podría decir, a lo que son una forma cercana a la crónica, ¿no? Claro, por eso se llaman casi crónicas. Casi no crónicas. Son realmente crónicas, Sí. pero casi. Y en el cual lo autobiográfico está muy presente, ¿no? Por tránsitos de vida y cuestiones que contás respecto a la literatura como una manera de pensar una recuperación, vamos a decirle, ¿no? Sí, no todos los cuentos son autobiográficos, pero hay 2 o 3 cuentos importantes que sí lo son. En la tercera parte, Sí. Fundamentalmente. Sobre todo en la tercera parte. Claro. Sí. Profundizo en eso y después me voy a las otras partes del libro. Claro. En otras partes también, pero no se nota Pero tanto. no se nota tanto, claro, porque se juegan con otras figuras de la literatura y otras situaciones. Tal cual. Te pregunto arranco por lo autobiográfico y la literatura. Digo, a lo largo de todos los años que te hemos leído, que siempre es una situación muy grata y muy sorprendente porque tu creatividad parece infinita y siempre inspirada y siempre los cuentos son tan vívidos y tan disfrutables. Quiero ir a lo autobiográfico en cuanto a la recuperación, decía, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura en relación a ese tipo de cuestiones? ¿Tenés alguna respuesta? ¿Para qué sirve la literatura en términos generales? Podríamos decir también. Claro, es un tema confuso, dudoso, sobre el que se ha escrito mucho y no se ha llegado a ninguna conclusión. ¿Para qué sirve el arte? Yo te diría que si una persona no come, se muere, pero si no sueña, se vuelve loco. Y el arte es eso, son nuestros sueños, los sueños de la humanidad. En este caso, pensaba... ¿para qué sirve, no? Hay una vieja frase de Borges que escribió y que dijo también en una entrevista, que es que todo es una arcilla para la obra, ¿no? Lo personal, los problemas y demás. Y es una frase que me gusta siempre traer para preguntarles a ustedes, los autores y autoras, en este sentido de lo autobiográfico más personal, digo, una recuperación tuya, un tránsito por una enfermedad y demás. ¿Qué te dio el arte para trabajar eso que no una conversación o un diván, por ejemplo? Sí, fue muy importante para mí en el momento, porque, digamos, este es un cuento que escribí a lo largo de 20 años, se podría decir, porque una parte la escribí mientras estuve enferma y otra parte 20 años después. Mientras estuve enferma, me alivié mientras pude escribir, porque en un momento dado la quimioterapia me barrió la personalidad y ya no pude escribir nada, pero mientras pude escribir, a mí me sirvió y me ayudó, digamos, poder manifestar esa visión irónica y hasta por momentos humorística de lo que me estaba pasando, me ayudaba mucho a sobrellevarlo. Claro. Nunca, digamos, durante mucho tiempo no pensé en publicar ese texto. Creí que nunca lo iba a publicar. Y de pronto ahora en pandemia lo recuperé, lo volví a leer y me dije, bueno, quizás hay algo aquí, digamos, hay algo más, hay algo para los otros. No fue solamente algo que me sirvió a mí, no fue solamente una descarga. Hay algo que puede interesar. Sí, entonces lo utilicé ese texto y lo puse en un marco en el que cuento, digamos, algunos detalles y algunas cuestiones que me parecen importantes de mi enfermedad como para enmarcar ese texto que había escrito en ese momento, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con los disparatados consejos que le puede dar la gente a alguien que, eso es impresionante, que está enfermo. Esas voces, ¿no? Esos consejos que vos reunís y que presentás y que hablan también de
a qué uno se aferra, ¿no? Absolutamente, desde la acrotoxina hasta comer gorgojos vivos, la verdad es que... Lo de los gorgojos yo lo he visto en algunos conocidos, es tremendo, ¿no? Sí, y además tremendo, ante la persona sí. que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Exacto, seguro. Bueno, y con la mejor intención, Por cada supuesto. uno le da su mejor consejo posible, pero los consejos además son tan diferentes entre sí. Sí. ¿No? Ese es uno de los puntos, ¿no? Del libro, estas casi crónicas, esta cuestión muy autobiográfica. Y después el título. Hay una crónica que es totalmente falsa, que es la del hospital público. Claro. Que es la que parece más verdadera, es la que parece más crónica. Pero en realidad yo nunca estuve 24 horas en una guardia de un hospital público. Lo que tuve fue un muy buen informante. Claro. Y ahí está la pluma, la mirada de la escritora. Yo a lo largo de la lectura de tu obra como autora para las juventudes, para adultos, si es que hay una división, que también sería un tema de una mesa de debate. Claro, es para conversar. También el tema microrrelatos, que vos sos una de las grandes referentes de la Argentina en microrrelatos. Y del cuento en general, siempre al leerte hay algo muy gozoso y uno se pregunta si hay terreno donde el cuento no pueda entrar. Porque vos tenés un ámbito, al parecer, infinito de la creatividad y muy prolífico, ¿no? O sea, ¿cómo es la escritura en tu vida? ¿Es una cosa permanente? ¿Escribís permanentemente? Es permanente, sí. La escritura es permanente, no la creatividad. Mira. La escritura como oficio. Claro. Yo trabajo de escribir. Silla, Entonces, ¿no? sí, silla, teclado, pantalla. Sí. Cafecito, cortadito. Pero no siempre eso funciona en el sentido de la creatividad y de las intenciones artísticas. Yo trabajo mucho haciendo, para los momentos en que no se me ocurre nada, que son lamentablemente muchos, trabajo mucho haciendo adaptaciones de cuentos y leyendas. Entonces eso me ayuda a mantener la pluma en funcionamiento sin, digamos, obligarme a lo que no puedo, ¿no? Claro. Porque bueno, tengo bloqueos igual que tiene todo el mundo. Y ni remotamente es infinito. Mi mundo es muy limitado, ¿viste? Cada uno de nosotros, cada escritor tiene su mundito. Ese mundito es mucho más chico de lo que uno se imaginaba cuando empezó. Y bueno, y con los años uno va tocando los límites. Ahora, esto que decías de las leyendas me hace ir hacia este cuento, que es el título del libro, y es una de las partes del libro, Sirena de Río, donde aparece este personaje que es la sirena, ¿no? En este caso, Sirena de Río, lo cual es como, en un punto es un oxímoron, diría alguien, ¿no? Y me gustaría preguntarte por ese género fantástico con el cual se juega, se irrumpe, y que siempre tiene una fuente, al parecer, inagotable, ¿no? Para la creatividad. ¿Es un universo al cual siempre volvés? Sí, es un universo al que siempre vuelvo porque soy una escritora argentina. Y los escritores argentinos tenemos el fantástico como parte de nuestra tradición. Claro. Está en nuestros genes, está en nuestro ADN. Es muy común y normal que en un libro de un autor argentino convivan cuentos totalmente realistas con otros completamente fantásticos, que además se combinan de cierta manera lo cotidiano con lo fantástico. Y eso es lo que han hecho todos nuestros grandes maestros del cuento, ¿no? Borges, Bioy, Bleinstein, Silvina, ¿no? Silvina Ocampo, claro. Todos ellos han mezclado y combinado lo fantástico con lo realista. A quienes escriben... Quizás, viste, en otros idiomas, por ahí hay cuentos que nunca pertenecerían al mismo libro, irían a otra colección directamente. Claro, sí. Es cierto. Acá hay como lo heterogéneo de nuestra identidad, uno podría decir, ¿no? En definitiva, entre los que vienen de los barcos, entre el mestizaje, etcétera, etcétera. Sí, pero no necesariamente. No sé de dónde viene esta necesidad de fantástico. Está en toda América Latina.
excepto en Perú. En Perú tiende mucho más al realismo. Al realismo, claro. Sí, en el resto de América Latina sí, la literatura fantástica juega un papel muy importante. Y alguna vez me he encontrado con una crítica feminista que me decía, bueno, daba una explicación de por qué las mujeres escriben literatura fantástica en América Latina relacionada con la situación de la mujer. Y yo le decía, bueno, pero los hombres también escriben literatura fantástica. Y ella me contestó, no sé, no me interesa porque a los hombres no los leo. Sí. Bueno, hoy estamos asistiendo obviamente a una gran cantidad de escritoras extraordinarias, ¿no? Hoy la mejor literatura argentina la están escribiendo las mujeres. Las mujeres, sí. Definitivamente. Eso es, sí. Es abismal. Y además con una heterogeneidad, por más que hay algunos puntos en común, pero una heterogeneidad que habla de la calidad y la solidez de cada una de esas obras. Ahora, quería preguntarte algo que hemos charlado, por ejemplo, con Liliana Hecker, ¿no? Y con diferentes escritoras y escritores de cuento, que es el cuento, como contabas anteriormente, como explicabas anteriormente, lleva mucha silla, mucho pico y pala, ¿no? Más allá de la creatividad. Así es. ¿Cuál es el momento de mayor felicidad en el largo proceso? Hay varios momentos de felicidad. El proceso de un cuento nunca es tan largo. Aunque bueno, ya ves que acá hay un cuento que me llevó 20 años. Claro, hay cuentos vida, ¿no? Claro, hay cuentos vida. Y creo que mi mejor cuento, que es Los días de pesca, que para mí es el mejor, me llevó 3 años también, así con una situación de vida. Pero de todas maneras, sí, hay varios momentos muy placenteros en el cuento. El momento en que uno decide cuál va a ser la idea central del cuento, claro. Cuál va a ser el rumbo que va a tomar, aunque no sepa el final, para dónde va a ir, y los personajes. Y en esa decisión hay una situación placentera antes todavía de ponerse a escribir. Claro. Mientras lo estás escribiendo, hay muchos momentos gozosos. Y en términos generales yo te diría que un cuento es casi puro placer. Digamos, lo único que hace sufrir de un cuento es la ausencia de cuento. O sea, qué lindo mirar la pantalla en blanco. Claro. Y pensar que no se te ocurre ningún cuento. Pero por lo demás, el cuento es un género placentero, lo mismo que el microrrelato. En la novela se sufre más. Cuando uno ve a esos escritores de las películas de clase B que agarran la computadora y la tiran por la ventana, quiere decir, primero que tenían presupuesto para comprar una computadora. Es verdad. Punto uno. Y punto 2, no era un cuentista, era un novelista. Era un novelista que se enredó y no podía salir. Era un novelista, sí. Quiero hablar un poco de la literatura llamada infantil, que para muchos de nosotros y nosotras es un género mayúsculo, ¿no? Desde Edward Lear y Lewis Carroll, pasando por María Elena, pasando por vos y por tantos, hay una calidad artística en la literatura de ese sector etario muy, muy buena en nuestra lengua. Ahora, ¿consideras que es muy difícil movilizar la literatura en las juventudes? ¿Qué viste en este tiempo como autora? Vi muchas cosas. Primero déjame aclarar que Sirena de Río no es para chicos. No. Comillas para adultos. Que no haya confusiones. Por lo demás te digo que yo vi muchos cambios en la literatura infantil. Partamos otra vez, como te decía antes, hablando de lo fantástico, de la tradición. Argentina, por suerte, tiene una tradición muy fuerte de literatura infantil. Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga en la primera parte del siglo XX, yo creo que son una cumbre que quizás nunca se volvió a tocar, quizás con la poesía de María Elena Walsh. Y bueno, y de ahí en adelante tuvimos muchos autores de literatura infantil, Álvaro Yunque, Germán Verdiales, muchos autores. Pero con todo, hubo un cambio fundamental en la escritura y en la lectura a fines de los 80, cuando desapareció el libro de lectura en las escuelas y entró la literatura infantil. Y eso abrió el campo de una manera espectacular. Claro. Sí. Todas las editoriales grandes abrieron sus departamentos de literatura infantil y empezaron a aparecer editoriales chicas dedicadas solo a la literatura infantil.
los editores salieron a buscar autores, se crearon autores de literatura infantil, se inventaron y se empezó empezó a florecer el género de una manera espectacular. Eso fue muy interesante. Se dice que los chicos no leen, sí, los chicos leen porque los obligan. No les queda más remedio que leer en la escuela. Claro, el tema es que después conserven el hábito, ¿no? Claro, no siempre conservan el hábito de la lectura, pero sí en la escuela leen. Hacia los 12, 13 años, sobre todo los varones dejan de leer. Sí. Y después los que van a ser lectores retoman hacia el fin de la adolescencia. Maravilloso. También me imagino que hablabas de la página en blanco, ¿no? Que es ese temor de los autores y de los autores literarios y de los pintores, de los artistas plásticos también, ¿no? Y me preguntaba si crees que se enseña a escribir, se aprende a escribir o se nace escritor o escritora. Algo hay que tener, como pasa con cualquier otra disciplina artística. Yo no podría ser cantante, por ejemplo. Podría cantar un poco mejor de lo que canto, sin duda. Lo que sucede hoy es muy desagradable en ese terreno. Pero nunca podría ser una cantante profesional. Entonces hay que partir de tener algún talento. Alguna facilidad, alguna tendencia a expresarse a través de la palabra escrita. Y después, bueno, hay que tener muchas ganas, mucho entusiasmo, no desanimarse, tener disciplina, tener autocrítica. La autocrítica es algo fundamental. Uno ve constantemente gente que, bueno, escribe un párrafo interesantísimo y después el párrafo siguiente se va a la miércoles y decís, ¿cómo puede ser que el que escribió esto no se dé cuenta, no sea buen lector de sus propios textos, no se dé cuenta que esto no funciona? Y también hay que tener un cuidadoso balance entre subestimarse y sobreestimarse, porque los dos extremos llevan al mismo punto, que es la parálisis. Claro, que es un riesgo. Pasa, como decía Michelangelo, que con el cuento, que es sacar de la piedra, que el cuento ya está en la piedra y hay que encontrarlo. ¿Te pasa eso? No, el cuento no está. No está. Ojalá estuviera. Quizás para algunos autores sí, no somos todos iguales. Claro. No, el cuento hay que armarlo, hay que inventarlo. El cuento no es una anécdota, por eso no está en la realidad, porque no es una anécdota. Por eso viene la gente y te dice, no sabes lo que me pasó, es para un cuento. No siempre. Y bueno, quizás sea para un cuento, pero no para un cuento de uno, porque, bueno, cada uno de nosotros tiene eso que lo toca, eso que lo obliga, que le dan picazón en los dedos y le dan ganas de escribir. Y eso no está en cualquier historia, en cualquier anécdota. Y un cuento nunca es una anécdota, siempre se está contando otra cosa por debajo. Claro. Es un poco como decía Piglia, ¿no? Que en un cuento siempre hay dos cuentos, por lo menos dos, ¿no? Sí. Es otra cosa lo que uno está contando. Y eso es lo maravilloso. Yo quiero decir que siempre en la lectura de la obra de Ana María hay algo del orden de la experiencia de vivir una otra vida en cada cuento, una otra situación, ¿no? Y una otra experiencia de la cual uno no quiere salir. Y la brevedad del cuento también es eso, ¿no? Como vivir brevemente algo extraordinario y que pase a otra historia, ¿no? Y acá hay una serie de cuentos que son maravillosos. Sirena de Río también, en particular. Bueno, qué bueno. Es bellísimo lo que has hecho. Así que felices de haberte recibido y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Maxi. Muchas gracias. Bueno. Después de la pausa y después de este gran encuentro con Ana María, que siempre leerla nos da alegría y demás, y admiración desde ya, vamos a tener en el próximo bloque el segmento de la poesía en sus voces, porque insistimos en Biblioteca IP en ser el único programa de la televisión argentina que incluye a la poesía, ¿no? Que siempre es el último orejón del tarro. Silvia Barón Superville, una poeta argentina.